Fue en nuestro 10º aniversario cuando descubrí el secreto que mi hijo y mi esposo habían estado guardando durante años. Una parte de mí siempre había sentido que algo no cuadraba, pero nunca me atreví a indagar demasiado. Me di cuenta de que no era casualidad que cada año, en esa misma fecha, algo ocurría para arruinar nuestros planes. Siempre era un accidente, una enfermedad repentina o algún problema imprevisto, y yo, ingenuamente, lo atribuía al destino o a la mala suerte. Pero esa tarde todo cambió. Al acercarme a la puerta del despacho, escuché voces. Reconocí de inmediato la de mi hijo, Emilio. Su tono era frío, calculador, muy distinto al de un niño de 8 años. «Papá, ve a ver a la señorita Granados. Yo me encargaré de que mamá no se entere, como siempre. Ya estoy cansado de que cada año sea lo mismo. Todo es culpa de mamá. Ya no es joven, ¿por qué sigue insistiendo en celebrar su aniversario contigo? Papá, quiero que la señorita Granados sea mi mamá. Seguro que ella no es tan melodramática». Esas palabras cayeron sobre mí como una bofetada. Me quedé petrificada, sintiendo cómo mi corazón se rompía en 1000 pedazos. No podía creer que mi propio hijo hablara así de mí, que participara en una traición tan calculada. Fue en ese momento cuando lo entendí todo. Emilio no estaba siendo manipulado. Él era parte activa de este cruel juego. El golpe final llegó cuando la taza que llevaba en la mano se me resbaló. La leche caliente se derramó por el suelo y algunas gotas quemaron mi piel, pero no sentí el dolor físico. Estaba completamente anestesiada por el dolor emocional. El ruido alertó a Emilio, quien abrió la puerta de golpe. Me miró con esos ojos que tanto me recordaban a los de Carlos, llenos de frialdad y desdén. «¿Qué haces aquí? ¿Escuchando a escondidas otra vez? Papá tiene razón. Siempre apareces como si fuéramos ladrones. ¿Por qué no nos dejas en paz?» No respondí. Solo me agaché para recoger los pedazos de vidrio roto, tratando de contener las lágrimas que se acumulaban en mis ojos. «Acabo de llegar. Casi me caigo, pero no escuché nada», mentí con una sonrisa forzada. Emilio me observó desconfiado, pero al no encontrar señales de enojo en mí, soltó un bufido. «Limpia este desastre. ¿Dónde está mi leche caliente?» Me levanté con cuidado, sintiendo que cada movimiento me costaba un esfuerzo titánico. «Le pediré a María que la prepare. Me siento un poco cansada», dije en voz baja, pero mis palabras lo enfurecieron aún más. «Siempre haces lo mismo. Solo porque estás molesta no significa que puedas descuidarme. Nadie más sabe cómo me gusta mi leche, ni siquiera tú te preocupas por mí de verdad». Ahogué el impulso de gritarle y simplemente me alejé. Cuando llegué a mi cuarto, encendí la computadora y comencé a buscar un formato de divorcio. No sabía cómo enfrentaría la vida después de esto, pero estaba segura de que no podía seguir viviendo de esta manera. Justo cuando abrí el documento, una notificación emergente capturó mi atención. Última hora. Carlos Reyes, CEO de Grupo Reyes, fotografiado cenando con su exnovia de la infancia. En la pantalla apareció una imagen de Carlos, sonriendo de una manera que nunca antes había visto. Estaba sentado frente a una mujer de cabello impecable y rasgos delicados. Parecía una muñeca de porcelana, radiante y serena. A su lado, él lucía relajado, como si estuviera exactamente donde quería estar. Sentí un nudo en el estómago al compararla conmigo. Caminé hacia el espejo y me encontré con mi propio reflejo. Un rostro cansado, apagado, marcado por años de sacrificios y desilusiones. Nuestro matrimonio había sido arreglado por nuestras familias, y yo, ilusa, pensé que con el tiempo lograríamos construir algo auténtico. Pero la realidad era que siempre había sido un reemplazo, un consuelo para alguien que jamás dejó de añorar a su verdadero amor. Esa noche, mientras el mundo de fantasías que había creado para mí misma se derrumbaba, me juré a mí misma que no permitiría que mi vida terminara siendo una sombra del pasado de alguien más. Todavía recuerdo el día en que Carlos me prometió que se enfocaría en nuestra vida de casados. Le creí. 10 años después, aquí estoy, dedicada en cuerpo y alma a un matrimonio que hace tiempo dejó de tener sentido. Mi vida se redujo a cuidar a Emilio, a mantener la casa impecable y a cumplir con expectativas que ni siquiera eran las mías. Me perdí entre las paredes de este hogar, consumida por una rutina que devoró mi vitalidad y mi reflejo en el espejo. Aquel día, la impresora se detuvo de repente, como si se negara a seguir imprimiendo el acuerdo de divorcio que yo había decidido firmar. Justo entonces, la puerta principal se abrió con un estruendo seco, y la voz de Carlos resonó en la casa, con esa mezcla de impaciencia y autoridad que ya era parte de su tono habitual. «¿Dónde está Lucía?», preguntó. Su pregunta no buscaba realmente una respuesta, era más bien una orden encubierta. Respiré hondo, tomé las hojas recién impresas y salí de la habitación. Al bajar las escaleras, sentí las miradas incómodas de María y los demás empleados que evitaban cruzar sus ojos conmigo.
En la sala, Carlos estaba inclinado sobre Emilio, dándole suaves palmadas en la espalda mientras el niño tosía con fuerza. Su rostro, usualmente controlado y frío, mostraba una furia contenida que casi podía tocarse en el aire. Sus cejas se fruncían con esa expresión tormentosa que me intimidaba desde siempre. Apenas me vio, me clavó la mirada y lanzó su reproche con el filo de su tono agrio. ¿Sabes que la leche caliente que le dieron a Emilio le hizo daño? ¿Tan difícil era hacerlo tú misma como siempre? ¿Por qué se lo dejas a alguien más? Si yo fuera tan irresponsable en mi trabajo como tú lo eres en esta casa, ya estaría en la ruina. Me quedé inmóvil un instante, observándolo. Su traje estaba impecable, sin una sola arruga, perfectamente combinado en tonos neutros y accesorios elegantes. Parecía un hombre diseñado para la perfección, excepto por la enorme grieta en su humanidad. Sonreí con amargura, no porque me hiciera gracia, sino porque ya no tenía fuerzas para llorar. Durante los primeros años de matrimonio, hubo momentos buenos, lo admito. Carlos, aunque distante y poco romántico, siempre fue generoso en lo material. Me trataba con respeto y me daba mi lugar en reuniones importantes. Con la llegada de Emilio, parecía haberse humanizado un poco, incluso llegó a sonreír más. Recuerdo que, tras el parto, se las arregló para estar a mi lado y cuidarme mientras me recuperaba. Pero esos gestos, que en su momento me conmovieron, eran solo eso, gestos. Con el tiempo, el respeto se convirtió en indiferencia, y la generosidad en un arma para recordarme mi dependencia. Cuando finalmente me senté en el sillón individual, apartada de ellos, Carlos interpretó mi silencio como desafío. Golpeó la mesa con fuerza, su semblante oscurecido por la ira. «Todo esto es por un simple aniversario», dijo, elevando la voz. «Pero descargas tu frustración con Emilio. Lucía, de veras que eres una mujer melodramática». Me dolió. Una parte de mí aún esperaba que pudiera entenderme, aunque fuera por un segundo, pero no dejé que mi expresión cambiara. Puse el documento de divorcio sobre la mesa y lo deslicé hacia él. «Dale un vistazo, fírmalo si estás de acuerdo», dije con voz firme. Carlos se quedó paralizado. Primero lo miró con sorpresa, luego con enojo, y finalmente con una indiferencia que me heló el alma. Arrugó las hojas y las arrojó al bote de basura. «Entiendo que hoy estés de mal humor y por eso hagas esto», dijo. «Pero te daré tiempo para pensarlo. Si mañana sigues decidida a divorciarte, con gusto te daré lo que quieres». Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, resonando en mi mente. «Con gusto te daré lo que quieres». Ese gusto me rompió algo dentro. No porque me hiriera, sino porque lo entendí. Él también lo deseaba, pero no tenía el valor de admitirlo. Mi decisión lo ponía en una posición incómoda, y eso era lo que realmente le molestaba. Sin más, se dio media vuelta y se marchó, mientras Emilio corría tras él. Y yo me quedé allí mirando la puerta cerrarse, sintiendo cómo, por primera vez en años, había recuperado un pedazo de mí misma. «Papá, espérame. Mamá se pasó de la raya, tienes que darle un escarmiento». Cuando ambos se fueron, María se acercó con su habitual prudencia, sosteniendo entre las manos un paño que aún olía a limpiador de limón. «Señora Reyes, ¿quiere que hable con el señor Carlos? Puedo explicarle que usted no se sentía bien. Con una disculpa, él y el joven Emilio la perdonarían de inmediato». La miré con una mezcla de agotamiento e ironía, dejando escapar una risa seca que sonó más a resignación que a burla. «Emilio ya tiene 8 años. No es un bebé. Dejé todo claro, María. Quiero el divorcio de Carlos. A partir de ahora me da igual lo que hagan». Dicho esto, subí las escaleras, cada paso pesando como una losa, y entré en mi habitación. Mientras cerraba la puerta tras de mí, sentí una punzada en el pecho, pero me obligué a ignorarla. Abrí el armario y empecé a empacar lo esencial. No quería nada que me recordara a esta casa, salvo las joyas que heredé de mi madre y la ropa que había comprado con mi propio dinero. Todo cabía en una sola maleta. Con el cierre chirriante del equipaje y el eco de mis propios pasos, dejé la casa sin mirar atrás. No había pasado mucho tiempo cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. 3 llamadas perdidas de Carlos. Algo muy fuera de lo común para él, quien rara vez me buscaba si no era estrictamente necesario. Ignoré todas. En su lugar, le mandé una captura de pantalla de la noticia que aún seguía en internet, una evidencia clara y contundente que sabía lo dejaría sin palabras. Al instante las llamadas cesaron, pero pocos minutos después fue Emilio quien marcó. Emilio, con su seriedad precoz y una inteligencia que reflejaba la de su padre, había recibido un teléfono por cuestiones de seguridad, aunque lo usaba con sorprendente moderación para su edad. Recordé el día que, con aire solemne, guardó mi número en sus contactos y cambió el contacto de emergencia en mi propio móvil, mirándome fijamente a los ojos mientras decía: «Mamá, si alguna vez estás en peligro, búscame a mí. Soy un hombre y puedo protegerte tanto como papá». Con ese recuerdo latiendo en mi mente, contesté. Pero en lugar de la voz cariñosa que solía escuchar, me recibió una mezcla de rabia y decepción.
Lucía, eres una mentirosa. Te quedaste oyendo a escondidas. No es justo. Si estoy de acuerdo en que mi papá vea a la señorita Granados, ¿por qué te molestas conmigo? ¿Por qué tienes que arremeter contra él? Tragué saliva, sintiendo cómo mi garganta se cerraba. ¿Cómo me llamaste?, pregunté, intentando mantener la compostura. Mentirosa, repitió con más fuerza. Si mi papá sale con la señorita Granados, es asunto suyo. Tú eres la que está celosa sin motivo. Si quieres que te perdonemos, tienes que disculparte con mi papá y con la señorita Granados. Entonces haré como que nada pasó. Para mí, seguirás siendo mi mamá. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras resonaran como un eco en mi cabeza. Finalmente, sonreí, pero era una sonrisa amarga, cargada de dolor. Emilio, dije con la voz quebrada, no voy a disculparme. Tampoco quiero seguir siendo tu mamá. Estoy decidida a divorciarme de tu papá. De ahora en adelante, seremos completos extraños. Pues mejor, gritó con enojo. Porque yo tampoco quiero que seas mi mamá. Espero que mantengas tu promesa, respondí con un hilo de voz antes de escuchar el clic abrupto que marcaba el final de la llamada. Dejé el teléfono sobre la cama y me quedé mirando la pantalla apagada. Finalmente, las lágrimas que había estado conteniendo cayeron, desbordándose en un torrente imparable. No lloraba por Carlos ni por la traición que ya había aceptado. Lloraba porque mi propio hijo, mi Emilio, mi sangre, había elegido defender a la amante de su padre antes que a mí. Esa noche, me registré en un pequeño hotel en el centro de la ciudad. Desde la ventana de mi habitación, las luces nocturnas titilaban como testigos indiferentes. Mientras miraba el paisaje, los recuerdos comenzaron a inundarme. Años dedicados a Emilio, asegurándome de que su leche estuviera a la temperatura perfecta, que nunca faltara nada en casa, que Carlos tuviera la esposa ideal para mantener su imagen intachable. Mi teléfono seguía vibrando, mensajes de María pidiéndome que reconsiderara que todo se resolvería con una disculpa, otros de la madre de Carlos, recordándome mis deberes como esposa y madre. Pero lo que más me dolió fueron las fotos. Imágenes de Carlos y la señorita Granados en cenas románticas durante meses. Cada fotografía era un puñal directo al corazón. A las 3 de la madrugada, cuando la ciudad dormía y solo el ruido lejano de los autos llenaba el vacío, recibí un último mensaje de Carlos. Lucía, tu comportamiento infantil está afectando a Emilio. Él tiene fiebre y no deja de preguntar por ti. Si realmente te importa nuestro hijo, regresa a casa y podemos discutir esto como adultos. La señorita Granados es solo una vieja amiga, y tus celos están creando un drama innecesario. Leí el mensaje una y otra vez, sintiendo cómo la rabia se apoderaba de cada fibra de mi cuerpo. Ese era el mismo patrón de manipulación de siempre, hacerse la víctima, usar a Emilio como escudo emocional, minimizar sus errores mientras amplificaba los míos. Pero esta vez algo era diferente, algo en mí había cambiado, tal vez porque Emilio había empezado a repetir sus palabras como si fueran propias. O quizás fue ver las fotografías que confirmaban lo que mi instinto había sospechado durante meses. En lugar de contestar, cerré los ojos por un momento, dejando que la furia se asentara, y luego abrí mi computadora. Mi búsqueda comenzó con lo esencial: derechos legales en caso de divorcio. Después busqué programas de actualización profesional en administración de empresas, la carrera que había dejado en pausa por el matrimonio. Con cada página que abría, sentía cómo la determinación reemplazaba la inseguridad que me había paralizado durante años. Esa noche elaboré un plan, no como una venganza alimentada por el rencor, sino como un acto de recuperación personal, un camino hacia mi dignidad. Carlos Reyes podía quedarse con su emporio empresarial. Yo recuperaría algo más valioso, mi identidad. Al amanecer, recibí una llamada de un número desconocido. Era Clara, una antigua compañera de universidad. No me dio tiempo a saludar antes de soltar una frase que cambiaría mi vida. Lucía, vi las noticias sobre Carlos y esa mujer. He seguido tu historia desde lejos y creo que ya es hora de que hagas algo por ti misma. Esa llamada marcó el inicio de mi renacimiento profesional, aunque en ese momento no lo sabía. Clara no solo me ofreció un empleo, sino una oportunidad de recuperar la confianza y la independencia que había perdido. Mientras el sol empezaba a iluminar el pequeño apartamento donde me había refugiado, tomé una decisión. No respondería a Carlos ni suplicaría por el amor de Emilio. No me disculparía por haber descubierto la verdad. En lugar de eso, canalizaría todo mi dolor en algo que trascendiera el sufrimiento. Abrí mi correo y redacté 2 mensajes. El primero, para mi abogada, solicitando una reunión urgente para iniciar los trámites de divorcio. El segundo, para Clara, aceptando su oferta y proponiendo un encuentro para discutir los detalles. Recordé entonces las palabras de mi madre, grabadas como un eco en mi memoria. Hija, el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Por primera vez en años, entendí plenamente lo que significaban esas palabras.
La reunión con Clara fue un golpe de realidad y, al mismo tiempo, una chispa que encendió mi determinación. Su oficina, situada en el corazón del distrito financiero, era moderna y vibrante, exactamente el tipo de lugar que alguna vez había soñado antes de casarme con Carlos. Clara no había cambiado mucho desde la universidad, seguía siendo directa, segura y arrolladora. «Lucía, voy a ser honesta contigo», dijo mientras servía café en una taza que llevaba la frase: «El éxito es la mejor venganza». He seguido tu perfil en LinkedIn todos estos años. Vi cómo se quedó estancado mientras los demás avanzábamos. Y cada vez que veía a Carlos en eventos empresariales, me preguntaba por qué una de las mujeres más brillantes de nuestra generación había desaparecido del mapa profesional. Sus palabras, aunque duras, eran un recordatorio necesario. Clara me explicó que estaba expandiendo su firma de consultoría y necesitaba a alguien con experiencia y perspectiva para liderar un nuevo proyecto, un programa de empoderamiento financiero para mujeres que enfrentaban divorcios complicados. «¿Quién mejor que tú?», continuó. «Conoces el mundo corporativo por tu relación con Carlos, entiendes el dolor de ser subestimada y tienes la formación académica adecuada. Solo necesitas un poco de actualización». Mientras discutíamos los detalles, mi teléfono vibró incesantemente. Era la madre de Carlos. La rechacé sin titubear. «Perdona», dije, «pero parece que mi esposo y su familia no están llevando bien la situación». Clara soltó una risa breve pero comprensiva. «¿Sabes? Cuando me divorcié hace 5 años, mi suegra intentó organizar una intervención familiar». Ambas reímos, pero en ese momento entendí que este nuevo camino no estaría exento de obstáculos. Sin embargo, ahora estaba dispuesta a enfrentarlos, no con miedo, sino con la firmeza de alguien que había encontrado su propósito. El Hospital Privado San Ángel representaba una vez más el alcance y poder de Carlos. El lugar desprendía un aire de exclusividad. Cada médico, enfermera e incluso el personal administrativo parecían estar al tanto de quién era él. Las miradas furtivas y los murmullos que seguían mis pasos eran una mezcla incómoda de curiosidad y juicio. Caminé hasta la puerta 507 con un nudo en el estómago. Respiré profundo, intentando recordar que había llegado hasta allí para demostrar que ya no era la mujer que Carlos había moldeado a su conveniencia. Al abrir la puerta, encontré a Emilio dormido en una cama que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Tenía un nebulizador conectado y su piel pálida hacía que se viera aún más frágil. Durante unos segundos, el amor materno que sentía eclipsó todo el dolor y el resentimiento acumulado. Carlos, sentado en una silla junto a la cama, llevaba el traje arrugado, una imagen completamente desconocida en él. Sus ojos, cansados pero todavía llenos de desdén, se posaron en mí sin sorpresa. «Vaya, decidiste aparecer», dijo con un tono ácido, evitando mirarme directamente. «El doctor dice que fue un ataque de ansiedad lo que provocó la crisis de asma. ¿Es esto lo que buscabas lograr con tus berrinches?» Mi garganta se cerró, pero no respondí. Antes de que pudiera siquiera intentar articular algo, Emilio abrió los ojos. En cuanto me vio, su rostro cambió completamente, adoptando una expresión dura que no correspondía a su edad. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó a su padre con una voz llena de rechazo, como si yo fuera una extraña. «Emilio», comencé, acercándome cautelosamente a la cama. «Soy tu madre. Y...» «No, tú ya no eres mi madre», gritó con una fuerza que me atravesó como una daga. «Las madres no espían conversaciones. Las madres no abandonan a sus hijos. Las madres no arruinan todo». Antes de que pudiera responder, Emilio arrancó con furia la máscara del nebulizador, su pecho comenzando a subir y bajar de manera alarmante. Una enfermera entró apresuradamente y, con un gesto profesional pero firme, me pidió que saliera de la habitación. Carlos permaneció en silencio, observándome con esa expresión de superioridad que siempre había odiado. Cerré la puerta detrás de mí, sintiéndome completamente derrotada. En el pasillo, me apoyé contra la pared, intentando contener las lágrimas cuando escuché unos pasos. Al alzar la mirada, me encontré cara a cara con la señorita Granados. Llevaba un impecable traje sastre azul oscuro y sostenía un ramo de flores blancas. Su rostro, perfectamente maquillado, palideció al verme. Por un momento, ninguna de las dos dijo nada. El silencio estaba cargado de tensión. Mariana rompió el contacto visual y pareció querer retroceder, pero yo no se lo permití. «No esperaba verte aquí», dije con un tono que intentó ser neutral, pero que traicionaba mi agotamiento. «Yo tampoco esperaba encontrarte tan pronto», respondió ella, nerviosa, mientras jugaba con las flores en sus manos. «Pero creo que esto puede ser una señal de que es hora de hablar». La miré fijamente, analizando sus palabras y gestos. Tal vez ella sabía algo que realmente podría cambiar el rumbo de todo.
Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, yo tendría algo a mi favor en este juego donde siempre parecía ir perdiendo. «Lucía», murmuró Mariana con voz apenas audible, como si no estuviera segura de querer ser escuchada. Yo no esperaba encontrarla aquí, en la cafetería casi vacía del hospital. «La reunión de mañana. La adelantamos», dijo, cortándome antes de que pudiera reaccionar. Le hice un gesto para que nos sentáramos. Hasta ese momento Mariana Granados había sido para mí la definición de una amenaza. Una mujer a la que había odiado en silencio, culpándola por cada grieta que había surgido en mi matrimonio. Pero ahora, frente a frente, me costaba reconocer a la figura que había alimentado en mi mente. No era la seductora rompehogares que imaginé, sino una mujer con un rostro marcado por cansancio y cicatrices que no parecían solo físicas. «Carlos y yo no somos amantes», dijo finalmente, removiendo su café sin azúcar con una cucharilla, como si las palabras pesaran tanto que necesitaban ser liberadas con cuidado. «Al menos no en el sentido que piensas». Antes de que pudiera responder, sacó una identificación y la puso sobre la mesa. «Investigadora privada, especializada en fraude corporativo. Hace 2 años, la junta directiva del Grupo Reyes me contrató», continuó manteniendo su voz baja pero firme. «Había sospechas de lavado de dinero y malversación de fondos». Cada palabra que decía era como una ficha de dominó cayendo, desencadenando un desastre que ni siquiera sabía que existía. Mariana empezó a detallar cómo Carlos había desviado millones de euros hacia cuentas offshore, cómo había manipulado las cifras de la empresa para mantener su imagen de empresario intachable. Mis manos temblaban ligeramente, y creo que hasta olvidé respirar mientras escuchaba. «¿Por qué me cuentas esto?», logré articular al fin, aunque ya empezaba a intuir la respuesta. «Porque en 3 días presentaré mi informe final a la Junta. Carlos irá a prisión, y todo lo que crees conocer sobre su imperio se derrumbará. Tú y Emilio deben estar preparados». El mundo que había construido en mi cabeza, con todas sus mentiras bien encajadas, comenzó a colapsar de golpe. Años de desconfianza disfrazada de lealtad, años de mirar hacia otro lado porque era más fácil. Ahora todo estaba saliendo a la luz. «Carlos sospecha», continuó Mariana interrumpiendo mis pensamientos. «Por eso ha intensificado su presencia en las reuniones de la Junta y ha hecho que nuestros encuentros parezcan más frecuentes. Quiere desacreditar mi investigación, hacer creer que tenemos un romance». «¿Y Emilio?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago al pensar en nuestro hijo, tan devoto de su padre. «Carlos lo ha estado manipulando durante años, Lucía. Le ha llenado la cabeza de mentiras sobre ti». Sacó su teléfono y comenzó a mostrarme grabaciones. En cada una de ellas, Carlos hablaba de mí con un veneno calculado, usando palabras que ni siquiera pensé que conociera. En ese instante, mi teléfono vibró. Era Clara, mi compañera de trabajo. «¿Dónde estás? Necesito mostrarte algo urgente sobre el proyecto». Pero ese mensaje pasó a un segundo plano. Estaba tomando una decisión que cambiaría todo. «Necesito todos los detalles sobre las finanzas de Carlos», dije, enderezándome y mirando a Mariana directamente a los ojos. «No para vengarme, para proteger a mi hijo». Ella asintió comprendiendo de inmediato. «Te enviaré todo lo que pueda legalmente compartir, pero ten cuidado, Lucía. Carlos puede ser muy peligroso cuando se siente acorralado». Volví a la habitación de Emilio y, mientras lo hacía, vi a Carlos en el pasillo, hablando por teléfono. Su rostro era una mezcla de furia y ansiedad. Cuando me vio, cortó la llamada abruptamente. «Emilio está dormido», dijo secamente. «El médico dice que podrá irse mañana». «Bien», respondí, sintiendo una nueva fuerza en mi voz. «Porque tenemos mucho de qué hablar, Carlos. Sobre el futuro, sobre la verdad y sobre todas las mentiras que le has contado a nuestro hijo». Por primera vez vi algo en su rostro que nunca había visto antes. Miedo. A la mañana siguiente, el mundo empresarial despertó con una noticia que sacudió los cimientos del Grupo Reyes. En la portada del periódico financiero más importante del país, un artículo detallaba las irregularidades en las finanzas de la compañía. Era solo el comienzo. Mientras lo leía, sentada en la sala de espera del hospital, observé cómo Carlos entraba y salía de la habitación de Emilio, haciendo llamadas cada vez más frenéticas. «¿Tú?», dijo finalmente, señalándome con el dedo, como si pudiera culparme por todo. «¿Qué le dijiste a Mariana?». Me levanté, calmada, sosteniendo su mirada. «¿Por qué? ¿Tienes miedo de que haya descubierto algo más aparte de tus desvíos de fondos?». Carlos palideció. Por primera vez vi al verdadero Carlos Reyes, un hombre que no tenía control sobre el mundo que él mismo había construido. En ese instante, Clara apareció en el pasillo del hospital, emanando una calma profesional que contrastaba con el caos que nos envolvía. Llevaba el cabello recogido en un moño impecable y un maletín del que asomaban documentos importantes.
Con voz firme, pero sin levantarla más de lo necesario, dijo: «Lucía, el consejo directivo está reunido. Necesitan tu testimonio». Ignoró deliberadamente a Carlos, que se giró hacia mí con una expresión de desconcierto. ¿Testimonio? ¿De qué está hablando? Respiré profundamente antes de responder, sacando una carpeta de mi maletín. «De esto. Mi nuevo contrato como consultora externa para la reestructuración de Grupo Reyes. Resulta que mi experiencia como tu esposa me dio una perspectiva única sobre ciertas irregularidades en la empresa». El rostro de Carlos pasó del desconcierto a una furia contenida. Su mandíbula se tensó y sus ojos brillaron con una mezcla de incredulidad y rabia. «No te atreverías. Piensa en Emilio». Lo miré fijamente, sintiendo cómo cada palabra mía perforaba la máscara de control que siempre llevaba. «Estoy pensando en Emilio. Por primera vez estoy pensando realmente en su futuro, no en la fantasía que tú construiste». En ese momento, la puerta de la habitación de Emilio se abrió. Ahí estaba él, nuestro hijo, de pie en el umbral, todavía con su bata de hospital. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su voz temblaba cuando preguntó: «¿Es verdad, papá? ¿Todo lo que dijiste sobre mamá era mentira?» Carlos se quedó inmóvil, como si las palabras de Emilio lo hubieran desarmado por completo. En su escritorio cercano, el teléfono no dejaba de sonar con insistencia, lleno de llamadas de la junta directiva que seguramente exigían explicaciones. Finalmente, intentó recomponerse. «Emilio, hijo, no es lo que parece». Antes de que pudiera continuar, el sonido de pasos apresurados llenó el pasillo. 2 hombres de traje, con credenciales visibles, se detuvieron frente a nosotros. Señor Reyes, somos de la Fiscalía Anticorrupción. Necesitamos que nos acompañe. El tiempo pareció detenerse. Observé cómo Emilio retrocedía un paso, su rostro contorsionándose en una mezcla de dolor y confusión. Carlos, con el semblante pálido pero intentando mantener la dignidad, fue escoltado fuera del hospital mientras las miradas curiosas de enfermeras y pacientes lo seguían. «Mamá», susurró Emilio con una voz cargada de miedo y vulnerabilidad. Esta vez no había rencor en sus palabras, solo una necesidad urgente de entender. «¿Qué está pasando?» Me acerqué a él y por primera vez en días no se apartó cuando lo abracé. «Está pasando que es hora de que conozcas la verdad, hijo. Toda la verdad». Clara, que había permanecido a unos pasos de distancia, se acercó con cautela. «El consejo está esperando, Lucía, pero puedo informarles que necesitas tiempo con tu hijo». Miré a Emilio, que se aferraba a mí como cuando era pequeño, y sentí una oleada de determinación. «No, Clara. Es hora de que Emilio vea quién es realmente su madre». Me incliné hacia él y le pregunté con suavidad: «¿Puedes caminar, hijo? Hay una reunión importante a la que debemos asistir juntos». Mientras salíamos del hospital, con Emilio apoyándose en mí y Clara guiándonos hacia su auto, sentí que por fin daba los primeros pasos hacia mi verdadera liberación. Esto no era solo sobre desmantelar el imperio de Carlos o limpiar mi nombre, era sobre mostrarle a mi hijo que la verdadera fuerza no está en el poder o el dinero, sino en la integridad y el respeto propio. 5 años después, la vida de Lucía Vega no solo era diferente, sino que se sentía como una obra maestra que ella misma había construido, ladrillo a ladrillo. El auditorio del centro de convenciones estaba lleno de energía, una mezcla de expectativa y orgullo colectivo. Mujeres de todas las edades y trasfondos llenaban las sillas, muchas de ellas sosteniendo en sus manos pequeñas libretas listas para anotar cada palabra de inspiración. Era la conferencia anual Renace, Mujeres transformando vidas, y ese nombre resonaba en el aire como un himno de superación. En el podio, Clara, mi compañera, amiga y socia, ajustaba el micrófono antes de dirigirse al público. Su voz, firme pero cálida, llenó el auditorio. Hoy tengo el honor de presentarles a una mujer que personifica la resiliencia y el poder de la transformación. Una mujer que decidió tomar las riendas de su vida y en el proceso ayudó a miles a hacer lo mismo. Con ustedes, mi amiga y la fundadora y CEO de Phoenix Consulting, Lucía Vega. Los aplausos me alcanzaron como una ola, y mientras subía al escenario con mi traje azul marino, una mezcla de orgullo y humildad me recorrió. Este momento no era solo mío, pertenecía a cada mujer que había encontrado en Phoenix Consulting una razón para levantarse, avanzar y renacer. En la primera fila, Emilio, ahora un adolescente de 13 años, me sonreía con esa expresión de orgullo que solo un hijo puede ofrecer. Mis ojos se encontraron con los suyos y en ese instante supe que todo había valido la pena. Hace 5 años, comencé con la voz cargada de emoción. Estaba en una habitación de hotel, convencida de que mi vida había terminado. Mi hijo me odiaba, mi esposo me engañaba, y yo no era más que una sombra de quien alguna vez fui. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras el silencio llenaba el auditorio. Tomé una pausa, dejando que el peso de ese recuerdo se asentara.
Pero esa noche no fue el final de mi historia, fue el comienzo. En las pantallas detrás de mí comenzaron a proyectarse imágenes de mujeres trabajando, sonriendo y logrando sus metas. Una madre construyendo su negocio desde cero. Una joven terminando sus estudios después de años de sacrificio. Una abuela recuperando su independencia financiera y ayudando a sus nietos. Cada imagen era un testimonio de que la transformación era posible. Phoenix Consulting nació de una idea sencilla. Cada mujer merece tener el control de su propia vida. No se trata de venganza ni de demostrar nada a nadie. Se trata de mirarte al espejo y reconocer a esa persona que creíste haber perdido. Mientras hablaba, los recuerdos de los últimos 5 años pasaron fugazmente por mi mente. El caso contra Carlos había terminado con su condena y el Grupo Reyes estaba ahora en manos de un liderazgo más ético. Aunque él había intentado contactarnos en varias ocasiones, Emilio y yo habíamos decidido mantener una distancia clara y saludable. La relación con mi hijo había pasado de ser frágil y cargada de reproches a algo fuerte y lleno de confianza. Recordé una conversación reciente con él, una que todavía resonaba en mi corazón. «Mamá», me dijo una noche mientras cenábamos juntos, «¿recuerdas cuando era pequeño y siempre quería medir la temperatura de mi leche?» En ese entonces pensé que era solo una costumbre, pero ahora entiendo que no era sobre la leche. Era sobre el control que sentía que no tenía en mi vida. Gracias por ayudarme a encontrar mi propia voz. Mientras terminaba mi discurso, el auditorio se llenó de aplausos. Mis palabras no eran solo un mensaje, eran un recordatorio de que el cambio siempre es posible, sin importar cuán lejos parezca el horizonte. Esa tarde, mientras las mujeres se acercaban a compartir sus historias, me sentí más segura que nunca. Lucía Vega ya no era solo una madre, una empresaria o una sobreviviente. Era una mujer que había decidido renacer y ese, pensé, era el verdadero triunfo. Esa comprensión me había hecho llorar de alegría. Mi hijo no solo había sanado, había aprendido. Su proceso no fue rápido ni sencillo, pero cada paso que dio hacia adelante me recordó que las cicatrices, aunque profundas, no son permanentes. De vuelta al presente, me encontré frente al auditorio, mirando las caras de tantas personas que alguna vez estuvieron donde yo estuve, atrapadas, confundidas, buscando respuestas. Concluí mi discurso con una mezcla de orgullo y humildad. Hace 5 años, alguien me llamó melodramática por querer celebrar mi aniversario de bodas. Me dijeron que estaba exagerando, que esas cosas no importaban tanto. Hoy, sin embargo, celebro un aniversario diferente. 5 años de libertad, 5 años de crecimiento, 5 años de amor propio real, del que no necesita validación externa. Y, lo más importante, 5 años de mostrarle a mi hijo que el verdadero valor de una persona no está en su capacidad de someterse, sino en su coraje para ser auténtica. Los aplausos fueron ensordecedores, casi abrumadores. Mientras bajaba del escenario, sentí una oleada de emociones cruzando por mi pecho. Emilio, con sus ojos brillantes y esa energía contagiosa, corrió a abrazarme. «Estoy orgulloso de ti, mamá», susurró en mi oído, con una calidez que me dejó sin palabras. Fue en ese momento que mi asistente se acercó discretamente, sosteniendo su teléfono con una mano mientras mantenía su postura profesional. «Señora Vega, la señora Granados está en línea. Dice que es sobre el nuevo programa de prevención de fraude corporativo». Asentí con una sonrisa. Mariana había llegado a mi vida de una manera inesperada, casi como un efecto colateral de mi lucha por reconstruirme. Ella, con su experiencia en investigación corporativa, se había convertido no solo en una aliada profesional, sino en una amiga valiosa. Su enfoque meticuloso y mi pasión por el empoderamiento financiero eran la combinación perfecta para cambiar vidas. «¿Lista para la cena de celebración?», preguntó Clara, uniéndose a nosotros con su característico entusiasmo. «Más que lista», respondí mientras tomaba la mano de Emilio, pero antes de salir, algo me detuvo. «Hay algo que quiero mostrarles», añadí, guiándolos hacia mi oficina. En la pared principal acababa de colgar un nuevo cuadro. Era una fotografía ampliada de aquella taza de café que Clara me había servido en nuestra primera reunión, con la frase «El éxito es la mejor venganza». «¿Sabes, mamá?», dijo Emilio después de observar la imagen en silencio por unos segundos. «Creo que te equivocas. Tu éxito no fue una venganza, fue justicia, fue amor propio». Sus palabras me golpearon con fuerza. Lo abracé con fuerza, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Tenía razón. Mi verdadero triunfo no había sido destruir a Carlos ni recuperar mi carrera, por más satisfactorio que hubiera sido. Mi verdadera victoria había sido recuperarme a mí misma. Había sido mirar al espejo y reconocer a la mujer que siempre había querido ser. En el proceso, también había ayudado a otras mujeres a encontrar su fuerza, su voz, su libertad. «Vamos a cenar», dije finalmente, mirando a Clara y luego a Emilio. «Tenemos mucho que celebrar».
Mientras salíamos de la oficina, no pude evitar mirar una última vez la fotografía de la taza. Me di cuenta de algo importante. Ya no la necesitaba como un recordatorio constante. La mejor venganza no había sido el éxito. Había sido la paz interior que encontré al ser finalmente yo misma.